Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio cada segundo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre la historia de la esclavitud en Uruguay. Parece mentira, pero cuando se habla de la comunidad afro-uruguaya, desde el punto de vista de la historia de América Latina y el Caribe, vamos a ser francos, es poco conocida. Es posible que los uruguayos o los afro-uruguayos estén sufriendo del mismo problema de invisibilidad que de una forma u otra sufren la mayoría de la población afrodescendiente cuando se habla de una gran mayoría de naciones sudamericanas, como el caso de Chile, el caso de Argentina, pero también tenemos que incluir el caso de Uruguay. En este tipo de trabajo yo voy a abarcar parte de lo que es la historia de la esclavitud en Uruguay, sus hábitos alimenticios, su estilo de música y, por qué no, cómo la comunidad afro-uruguaya es sumamente importante cuando se habla de la fundación de esa nación que todos conocemos como Uruguay. Claro, hay algo que hay que entender desde el punto de vista histórico. Usualmente cuando se habla de la comunidad afrodescendiente, mayormente nosotros nos concentramos en América Latina y el Caribe, pero mayormente en esos países que son parte de la región del Caribe y, ¿por qué no?, en algunas otras naciones que son parte de Centroamérica y mayormente en los Estados Unidos. Pero hay algo que hay que entender. Cuando se habla del mercado o el comercio transatlántico de esclavos hacia el continente americano, es posible que muchas islas en la región del Caribe hayan sido el foco de atención. Pero no cabe duda que cuando se habla de la expansión del esclavismo, cuando se habla de todas las naciones en América Latina y el Caribe, cuando se hablan de las naciones que son parte de Sudamérica, también hubo una inmensa cantidad de población esclava que llegaron a esos territorios. Y lo simplemente hay que entender, más cuando tú analizas lo que es la composición étnico-racial de Brasil, el cual, desde mi punto de vista, cuando se habla de ese comercio transatlántico de esclavos desde África hacia el continente americano, desde mi punto de vista, desde un punto de histórico, es el centro de atención. Si ustedes analizan los millones de africanos que fueron trasladados a lo que hoy Brasil, porque no cabe duda que cuando se habla del mayor exportador de esclavos, nosotros tenemos que hablar de los portugueses. Pero no cabe duda que cuando se habla también de esa expansión del esclavismo o la utilización de mano de obra esclava, no cabe duda que cuando se hablan de las naciones sudamericanas, como el caso de Brasil y el caso de Uruguay, ellos tenían una gran población esclava y todavía poseen una enorme población de personas que son afrodescendientes de aquellos primeros esclavos que llegan a cada uno de esos territorios. Población afrodescendiente que, desde mi punto de vista, su nivel de visibilidad cuando se hablan de otras naciones, yo podría decir que dichos nacionales o afrodescendientes en determinadas naciones, su historia, su estilo de vida, pero sobre todo la enorme influencia cultural que ellos tuvieron en cada una de esas naciones, es de una forma u otra desconocido para las personas que son de otro territorio. En este tipo de trabajo yo voy a hablar un poquito sobre la comunidad afro-uruguaya en Uruguay. Pero para tú entender lo que es la enorme influencia que tienen los afro-uruguayos o las personas descendientes de esclavos en Uruguay, nosotros tenemos que conocer un poquito lo que es la historia de la esclavitud en Uruguay, para de una forma u otra poner este tipo de trabajo dentro de un contexto histórico y al mismo tiempo conocer un poquito lo que es la historia de la comunidad afro-uruguaya cuando se habla de esa nación sudamericana que todos conocemos como Uruguay. Cuando nosotros pensamos en las grandes naciones de las diásporas africanas como Brasil, Cuba, Haití, los Estados Unidos, la República Suramericana de Uruguay, créemelo, no está dentro de los primeros nombres que nos viene a la mente. Al contrario,
el país receptor de casi 600.000 inmigrantes europeos entre el 1880 y el 1930, Uruguay se ha presentado al mundo como una de las dos repúblicas blancas de América del Sur, en comparación a su cercano país, lo cual es Argentina. Me parece mentira que si ustedes analizan la mayoría de la fotografía, de los documentales cuando se habla de Uruguay, usualmente nosotros tenemos la idea de que el 95-98% de la población uruguaya es de raza blanca. De la misma forma, nosotros tenemos la impresión de que todas las personas que son argentinos son de raza blanca. Pero yo a veces creo que eso es producto más de ese tipo de información, la cual casi siempre, de una forma u otra, es promovida por las personas de raza blanca, quien en determinadas naciones son dueños de los mecanismos de producción, pero también son dueños de los mecanismos de difusión y, por qué no, de noticia y promoción. Razones por las cuales cuando nosotros escuchamos el nombre Uruguay, usualmente nosotros lo asociamos como que todos son personas de raza blanca. Y una forma de uno romper ese tipo de estereotipo que nosotros tenemos cuando hablamos de naciones como Uruguay y Argentina es simplemente conociendo la historia de la esclavitud en cada una de esas naciones. Por eso en este tipo de trabajo yo he querido hablar un poquito con las personas que visitan este canal cuando se habla de la historia de la esclavitud en Uruguay. Uruguay no se considera convencionalmente como parte de la diáspora africana. Sin embargo, durante el periodo del dominio colonial español, miles de africanos esclavizados llegaron al país. Los afros uruguayos desempeñaron un papel importante en la vida nacional de Uruguay, creando la segunda prensa negra más grande de América Latina, un partido político definido racialmente y numerosas organizaciones sociales y cívicas. Los afros uruguayos también fueron actores centrales en la creación de la cultura popular uruguaya y las principales formas musicales del país. Nosotros podíamos mencionar como por ejemplo el tango y el candombe. El candombe, un estilo de música con inflexiones africanas, es una de las características definitorias de la cultura de la nación, adoptada por igual por blancos, pero también por los descendientes de negros africanos. La capital de Uruguay, Montevideo, era un puerto de escala obligatorio para los barcos de esclavos que llevaban africanos a la región del Río de la Plata. La mayoría de los africanos continuaron rumbo a Argentina, pero a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, unos 20.000 desembarcaron en Montevideo y permanecieron en Uruguay. Para el 1800, la población nacional era aproximadamente de un 25% africana, lo cual eran afro-uruguayos. La presencia de africanos en Uruguay data de la llegada misma de los colonizadores europeos. Después de la fundación de la colonia de Sacramento y de Montevideo en el 1726, a partir del 1743, los portugueses comenzaron a introducir los primeros africanos esclavizados provenientes de Brasil. Parece mentira, señor, pero no cabe duda. Cuando se habla de la expansión de esa mano de obra barata en cada una de las naciones sudamericanas, yo creo que Brasil tuvo un papel sumamente importante. En la Fundación Española de Montevideo, en el año 1726, participaron exclusivamente 131 españoles, sin esclavos ni siervos. Pero unos años después, el Cabildo de la nueva ciudad-puerto, en vista de la falta de mano de obra, solicita a las autoridades coloniales competentes la importación de esclavos negros. Concuerdan los historiadores que desde el año 1743 se inicia la introducción regular de esclavos a Montevideo. Los primeros fueron traídos por el asentista Tomás Navarro,
desde la costa de Guinea a cambio de cueros. Hacia el 1753, 3 décadas después de la fundación de la ciudad de Montevideo, arribó un navío portugués con cargamento de esclavos procedente de Angola. Yo creo que Angola está en la parte central de África, si yo no estoy equivocado. Y yo a veces pienso que la mayoría de los negros africanos que llegan a Uruguay, pero también los que llegan a Argentina, proceden del centro de África. Realmente un tipo de dato que es sumamente importante que nosotros lo tenemos en mente cuando hablamos de la historia de la esclavitud, cuando se habla de Uruguay. En los primeros tiempos, antes de la venta, la mercadería humana era depositada en edificios dentro del perímetro de la ciudad amurallada. En el año 1787 se otorga permiso a la Real Compañía de Filipinas para realizar el tráfico de esclavos, dándose en el 1788 sus primeros arribos. A la compañía se le otorga el derecho de introducir en los puertos de Montevideo, Chile y Perú la cantidad de 5 a 6 mil esclavos por año durante 2 años. Los depósitos de esclavos en América, como el caserío de Filipinas, durante el periodo de trata, cumplían varias funciones. Cuando se habla de los caseríos, hay que entender, los caseríos eran simplemente depósitos de almacenamiento hasta la venta, espacio de cuarentena, lugar para recuperar la mercadería de las penurias del viaje. Hacia el año 1791, la corona española declara a Montevideo único puerto para la introducción de esclavos para el Río de la Plata, Chile y Perú. Se autoriza el comercio de cueros con Brasil. A su retorno, las embarcaciones podrían traer esclavos, café, algodón, aguardiente. Brasil se transforma para ese entonces en el principal proveedor de esclavos del Río de la Plata a través del puerto de Montevideo. Por eso yo siempre he creído que cuando se habla de Brasil, desde mi punto de vista, Brasil vendría siendo como el centro de distribución de esclavos en la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe, pero también de Sudamérica. No cabe duda también que cuando se habla del comercio de esclavos, el cual se transformó en uno de los principales rubros de la economía montevideana, la burguesía montevideana acaparó el tráfico de esclavos y desarrolló el emporio esclavista más grande que jamás conoció el Río de la Plata. Por el cobro de los derechos de la importación se beneficiaba la corona española. Entre los años 1750 y el 1810 entraron al puerto de Montevideo unos 20.000 esclavos que aportaron por concepto de tributos unos 300.000 pesos. El valor de un esclavo variaba, podría llegar a los 300 pesos. Y las ganancias que obtenía el amo del trabajo del esclavo dependía de su fortaleza, salud, edad y habilidad manual. Una vez que los esclavos eran introducidos en el territorio colonial, se les reconocían ciertos derechos a la vida, a cambiar de amo en caso de malos tratos comprobados, a comprar su libertad, a casarse, a tener un patrimonio y a contraer deudas. Los amos estaban obligados a brindarle vivienda, alimento y vestimenta, así como a hacerse cargo de los gastos de bautismo, enfermedad y entierro, pero también la legislación le permitía recurrir al uso de la fuerza para dirigir el trabajo de sus esclavos. Los esclavos fueron utilizados como trabajadores y como integrantes del ejército durante las guerras de Revolución e Independencia y la Guerra Grande. Sirvieron tanto en el medio urbano, particularmente en el servicio doméstico, como en los establecimientos rurales. En el medio rural fue frecuente su utilización en las estancias donde la cantidad de ganado era mayor, pero también se incorporó en estancias medianas y pequeñas, participando en el arreo de ganado,
las yerras y las cueradas. Realizaron tareas de labranzas y cuidado de las quintas, otras veces en la fabricación de cal y en la molienda de granos en los salederos. Ejemplo de esto es el emprendimiento rural más avanzado que conoció otra campaña a finales del siglo XVIII. La estancia jesuita de Belén, calera de las huérfanas, próxima a Carmelo. Allí los esclavos llegaron al número de 47. Había peones y capataces. Las estancias de la calera de las huérfanas estaba prácticamente regenteada por capataces esclavos. Hasta los 30 años o poco más hacían de peones. Al acercarse a los 40 años ocupaban tareas de supervisión y los de demás edad eran asignados al cuidado de la huerta o bien a la guarda de ganado ovino en calidad de pastores. Y las mujeres se empleaban en la tarea doméstica, pero también en la productividad. Las mujeres amasaban pan, hacían velas, recogían el trigo. La conveniencia de emplear esclavos para las tareas permanentemente de la estancia estaban dando por su menor costo y riego a largo plazo, y solamente utilizaban peones blancos para las tareas zafrales. En otras ocasiones, los esclavos eran alquilados por sus amos a otras personas y el dinero obtenido por estos conchados iba en su mayor parte para el amo, salvo el generado por las tareas realizadas los domingos y feriados. La comida que mayoritariamente consumieron fue la sopa o el guiso, que mezclaban con verduras, hortalizas y algunas veces carne. También ocasionalmente consumían alguna fruta, como durazno o membrillo. La hierba y el tabaco fueron los vicios que, junto con el vino de menor costo o alguna bebida, como de la dieta de la población. La vestimenta de los varones consistían principalmente en un poncho y calzoncillo, más tarde chiripa. Las mujeres llevaban vestido, rebozo y algún pañuelo. Su vestimenta no era muy diferente a la utilizada por todos los miembros de los sectores más pobres de la sociedad. La abolición de la esclavitud fue un proceso muy largo y tortuoso. Se extiende desde las primeras leyes redactadas durante la etapa revolucionaria hasta el 1862. A lo largo de este periodo, los esclavos lograron obtener su manumisión, libertad, de diversas formas. En ocasiones se convirtieron en libertos a través de la compra de su propia libertad. En otros casos, por la voluntad de su amo. Otras vinculadas a las levas militares durante las guerras de independencia y la Guerra Grande. Los africanos libres y esclavos y los afro-uruguayos sirvieron en gran número en la Guerra de Independencia de los años 1810 y el 1820 y en las guerras civiles de los años del 1830 y del 1840 y la segunda mitad del siglo XIX. El servicio militar esclavo fue recompensado primero por la ley de Free Womb, según la cual los hijos de madre esclava nacían libres, aunque estaban obligados a servir al amo de su madre hasta que alcanzaran la mayoría de edad, y luego la abolición definitiva de la esclavitud en el 1842. En el 1813, el gobierno de las Provincias Unidas en el Río de la Plata dispone que nadie nacerá esclavo, libertad de vientre, y que los esclavos de países extranjeros serán libres por el solo hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas. En el 1825, la Sala de Representantes de Florida declara que serán libres sin excepción de origen todos los que nacieron en la provincia, quedando prohibido el tráfico de esclavos de países extranjeros. En el 1830, el 18 de julio,
la Constitución de la República, según el artículo 131, en el territorio del Estado nadie nacerá ya como esclavo. Queda prohibido para siempre su tráfico e introducción en la República. Según el artículo 132, queda para la futura legislatura reglamentar la aplicación de la prohibición del tráfico de esclavos. En el 1837 se aprobó una ley sobre la prohibición del tráfico de esclavos, por la cual se establecía que los hombres de color entraran al territorio oriental como esclavos, colonos o cualquier otra denominación, pasaban a ser libres. Sin embargo, serían puestos bajo tutela, protección, los menores hasta cumplir los 25 años y los mayores de esa edad al momento de ser introducidos, hasta completar 3 años de servicio en el ejército. Durante la Guerra Grande entre el 1839 y el 1851, la situación de los esclavos también estuvo vinculada a su inserción en el ejército. Diferentes medidas fueron tomadas por los gobiernos de la defensa y del Cerrito, leva de morenos libres y esclavos, y posteriormente otras leyes que desembocaron en la abolición de la esclavitud. Así, en el diciembre del 1842, el gobierno de la defensa, Fructuoso Rivera, sanciona la ley de abolición de la esclavitud. Los esclavos emancipados fueron examinados con el fin de determinar si eran aptos para integrar el ejército. De lo contrario, debían retornar con sus antiguos amos, ahora en calidad de pupilos. En octubre de 1846, el gobierno de Cerrito Manuel Oribe declara abolida la esclavitud. Días después de promulgar la ley de abolición, se realizaron listados para conocer la cantidad de esclavos aptos para el ejército. Parece ser que cuando se habla del ejército uruguayo en esa época, la utilización de los esclavos libres, los esclavos africanos, fue de mucha utilidad cuando se habla de la defensa de lo que hoy todos conocemos como la nación uruguaya. Luego de la abolición de la esclavitud, los hombres y mujeres africanos o afrodescendientes debieron abrirse nuevos caminos. Debieron integrarse como personas libres en la sociedad y formar parte de las nuevas relaciones de trabajo, ahora con nuevas reglas. Aunque los protagonistas eran los mismos, sin herencia ni educación, discriminados por la sociedad y en muy pocos casos con alguna propiedad o oficio. No tenían más oportunidades que trabajar para sobrevivir. Pasaron a realizar las mismas tareas que antes, pero ahora contratados por salarios mínimos. Los esclavos libertados fueron obligados a anotarse en registros policiales. De esta forma, se confeccionaron registros de sirvientes. Se los obligó a aportar papeles de empleo y referencia. También se formó un listado de morenos y pardos. En la ciudad se desempeñaron como obreros, artesanos, jornaleros, estibadores y changadores del puerto, soldados, policías, sirvientes, vendedores ambulantes, amas de liches, lavanderas o planchadores, costureras en la construcción o en los servicios de transporte y de limpieza de calles. En pocas palabras, cuando se habla de la condición de los esclavos libres, no fue que cambió mucho cuando tú lo comparas con la condición de los esclavos que estaban bajo el régimen de la esclavitud. Su situación de vida y sus niveles de discriminación no fue que cambió mucho. Simplemente eran personas consideradas libres en términos históricos, pero económicamente todavía dependían de un empleo. En el medio urbano y particularmente en Montevideo, los esclavos y libertos formaron asociaciones
entre las que se destacaban las salas de naciones, cofradías, comparsas y asociaciones. Estas entidades contribuyeron a definir el sentimiento de pertenencia y la identidad de un grupo social determinado por su historia y por la realidad social de discriminación y sentimiento en la cual fue sujeto. Desde la perspectiva de la producción y reproducción cultural, las asociaciones más importantes fueron las salas de naciones que funcionaron con las empresas autorización de rasgos y complejos culturales, particularmente entre afro y la población nativa americana. Entre 1870 y el 1950, periodistas e intelectuales negros publicaron al menos 25 periódicos y revistas en Montevideo y otras ciudades. Esto se compara con entre 40 y 50 publicaciones periódicas de orientación negra durante el mismo periodo en Brasil, donde la población negra es hoy una 400 veces mayor que la de Uruguay y 14 en Cuba. La población negra 20 veces mayor que la de Uruguay. Adaptándose a los nuevos tiempos, para la segunda mitad del siglo XIX, el sentido de colectivo de los afro y los afrodescendientes se siguió conservando. La religiosidad y la festividad aparecen como los dos principales aspectos aglutinantes de la comunidad afrodescendiente o la población afro-uruguaya en la nación naciente. Aunque el empuje del modernismo que se produce desde fines del siglo XIX promueve procesos de blanqueamiento que implicaron en muchos casos la negación o ocultamiento de los orígenes a la adopción de los modelos culturales impuestos o prescritos por las clases hegemónicas, los movimientos por los derechos civiles y contra la injusticia racial de mediados del siglo XX. Llevan una nueva revalorización de la negritud en Uruguay y de la significación que el afrodescendiente da a su origen y a su ser cultural. Concomitantemente, ello produjo que muchos de los rasgos y elementos culturales que habían conformado el capital de una minoría subordinada comenzaran a ser reconocidos y valorados por otros integrantes de nuestra sociedad, promoviendo bajo los imperativos que gobiernan el cambio cultural un contradictorio proceso de apropiación y resignificación. Así, por ejemplo, el candombe, aquella antigua forma de sentirse vivos, un íntimo e intenso llamado a la rebeldía ante las imposiciones y al avasallamiento de que eran objeto, hoy no solo alcanzó el rango de patrimonio para todos los uruguayos, sino alcanza también para toda la humanidad. Los orígenes del candombe se encuentran en las procesiones ceremoniales de los reyes del Congo, de la época colonial en América del Sur. El candombe está relacionado con otras formas musicales de origen africano. En las candombe, en lo que sobrevive la herencia central de las raíces bantú. Traído por los africanos al llegar al Río de la Plata, este ritmo se forjó en Uruguay con los africanos esclavizados y los afros uruguayos, aunque sigue siendo fuerte en la calle, salas y carnavales del país. El candombe surge como una metáfora de las complejidades culturales de entender y definir las prácticas culturales afro-uruguayas y sus turbulentas y difíciles historias. Particularmente interesante y especialmente útil para los historiadores del arte, la música y la interpretación. Son los ciudadanos relatos de Andrew sobre la interpretación del candombe, de la juglaría racial y la interpretación del género al definir
la subjetividad racial. En el siglo XIX, el candombe seguía siendo un poderoso modo de expresión colectiva para los trabajadores africanos contratados, como alternativa a los movimientos opresivos, dolorosos y deshumanizantes del trabajo forzado. Los candombes ofrecían los movimientos curativos y profundamente placenteros de la danza, y la danza además se realizaba colectivamente en concierto con amigos y compatriotas de la propia tierra. A partir del Carnaval de Montevideo en el 1876, surgieron grandes grupos de sociedades de negros que se llamaban a sí mismos esclavos, como comentarios sobre las condiciones laborales, y cantaban las alabanzas de una patria africana. Irónicamente, los intérpretes de estos grupos rara vez eran de raza negra, lo que dio lugar a la poderosa tradición del negro Luboldo, el intérprete de cara negra del candombe. Tan fuerte fue la presencia de cara negra afro-uruguaya en el carnaval que un grado muy alto celebrar el carnaval era venir a escuchar y ver el candombe y el tango de los grupos afincados en África. He aquí donde la historia da un giro fascinante, pues a lo largo de la mayor parte del siglo XX, la historia de la expresión cultural afro-uruguaya a través del candombe no puede separarse de los negros lubolos. Las encuestas nacionales mostraron que los afros uruguayos constituyen el 6% de la población en el 1996. Claro, también son el 9% de la población según el censo del 2006 de la población nacional. En el censo del 2011, los uruguayos incluyó la variable étnico-racial por primera vez en un censo de población. El porcentaje de personas que se autoidentifica como afro o negras fue de 8.1%. Los departamentos con mayor población afrodescendiente son Riberas, con 17.3%, Artigas, con 17.1% y Montevideo, con 9.0%. No cabe duda que Uruguay, como en Brasil y los Estados Unidos, donde los datos raciales se incluyen de forma rutinaria en los censos nacionales, las dos encuestas nos dejaron duda sobre los niveles de desigualdad racial en el país. Los ingresos afros uruguayos representan en promedio el 60% de los ingresos de los blancos. Los blancos tienen el doble de probabilidades que los negros de tener un título universitario. La tasa de pobreza de los negros son el doble que las personas de raza blanca en Uruguay. La tasa de desempleo de los negros son 50% más alta que las personas uruguayas de raza blanca. No cabe duda que frente a estos datos tan contundentes y en preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Racismo, la discriminación racial y la xenofobia, celebrada en Sudáfrica, el gobierno de Uruguay se comprometió con políticas destinadas a combatir la discriminación y la desigualdad racial. En el 2013, el gobierno uruguayo estableció políticas de acción afirmativa dirigidas a la población afrodescendiente a través de la Ley 19.122 para los afrodescendientes. Normas para favorecer su participación en las áreas educativas y laborales. Las llamadas becas para organismos públicos deben reservar el 8% de los puestos para los afrodescendientes. La MECA de Carlos Quijano debe asignar el 30% de su fondo a afrodescendientes y se modificó la ley de inversiones donde las empresas que contratan afrodescendientes reciben mayor rebaja en los aportes a la seguridad social.
No cabe duda que cuando se habla de la comunidad afrodescendiente y tú analizas lo que es su visibilidad a nivel internacional, desde mi punto de vista es un grupo poblacional el cual es desconocido. No cabe duda que si tú haces un análisis en la cual, según el censo, el 8% de la población se consideran afro-uruguayos o uruguayo negro. Eso lo he dicho a ustedes que cuando se habla de esa capacidad de visibilidad de los afro-uruguayos en cuanto a la insertación y a la promoción cultural de la cultura afro fuera de Uruguay, cuando se habla de la población afro-uruguaya, tienen un largo camino por recorrer, pero también cuando ustedes analizan el comportamiento de la promoción de lo que significa ser uruguayo. Y mientras la mayoría de las naciones del mundo se tenga la impresión de que la población afro-uruguaya no existe, es invisible, yo creo que cuando se habla de los afro-uruguayos ya como nación, ellos deben hacer todo lo posible de crear algún tipo de proceso de integración a nivel nacional de una forma tal que la visibilidad de la población afro dentro de Uruguay tenga un mayor papel predominante. Cuando se habla, por ejemplo, a nivel de la prensa, pero también a nivel que dicha población afro-uruguaya tenga cierto nivel de influencia política, económica, social, educativa, pero también de promoción internacional. Cuando se habla de la idiosincrasia del pueblo uruguayo, el cual, desde mi punto de vista, más que una nación de blanco, para mí Uruguay es una nación multirracial, pero también multiétnica, dado la composición étnico-racial de la nación uruguaya. Pero de la única forma que la visibilidad de los afro-uruguayos puede ser conocida y tomada en cuenta a nivel internacional es a través de la promoción. Y si a través de política del Estado dicha promoción se puede aumentar, son pasos importantes cuando se habla del derecho que tienen los afro-uruguayos a ser visibles y, por qué no, a reclamar su papel y su importancia cuando se habla de la nación de Uruguay. Señores, yo no les quito mucho más tiempo con este tipo de trabajo. Si ustedes creen que este tipo de contenido les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, déjenmelo saber en su comentario. Sobre todo, si ustedes creen que alguno de las cifras que yo utilicé dentro de un contexto histórico no coinciden con la historia de Uruguay, déjenme en su comentario saber cuáles fueron los errores que yo pude haber cometido y en un trabajo posteriormente yo voy a tratar simplemente de ofrecer una historia que refleje la historia real de la comunidad afrodescendiente cuando se habla de la nación de Uruguay. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.